Televisa presenta. Isidro Fabela dedicó su vida a defender la soberanía de México y a los países que sufrieron agresiones de las grandes potencias. En los años posteriores a la Revolución, trabajó para que México formara parte de la Sociedad de Naciones. Colaboró con el presidente Cárdenas en la defensa de la República Española y fue el único delegado que protestó por la anexión de Austria al Reich alemán y el que alertó a las naciones del mundo sobre el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Isidro Fabela es una figura fundamental para la política exterior mexicana de la primera mitad del siglo XX. Hombre de su tiempo, fue escritor, político, diplomático y periodista, y una de las figuras intelectuales más sobresalientes de la primera mitad del siglo XX mexicano. Precursor de las relaciones exteriores de nuestro país desde los años posteriores a la Revolución. Siempre leal a sus ideas y principios, promovió junto con el canciller Genaro Estrada la doctrina de la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. Isidro Fabela murió el 12 de agosto de 1964 en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Bueno, don Isidro tenía problemas de corazón, entonces los cardiólogos recomendaron Cuernavaca y se tuvo que instalar ahí. Y en 58, pues él decide con don Rodrigo Gómez, que en aquel momento era el director del Banco de México, pues hacer un fideicomiso y donarlo para el pueblo de México, ¿no? Un acto de una generosidad increíble, ¿no? Porque pues es donar todo, toda su vida, todo su patrimonio. La Casa del Risco es una casa que él compró prácticamente en ruinas, que él restauró, que adornó con las mejores obras de arte que pudo adquirir, cuyo acervo histórico y artístico pues es impresionante para que una sola persona haya logrado él solo hacer todo eso. Deja la casa como un museo de sitio. Él mezclaba todos los artículos, cuadros, adornos, etcétera, de la manera más arbitraria, y hacía una mezcla muy, muy barroca. Era una casa sumamente barroca y recargada, en donde no tenían la misma importancia una pieza que si pudiera tener una del siglo XVII maravillosa, junto a un libro reproducido que no fuera tan valioso, pero que le daba de alguna manera como una categoría que hay en los coleccionistas de sus cosas. Tengan valor o no tengan, es parte del gusto del coleccionista. Es la culminación de todo lo que vemos a lo largo de los años, la trayectoria de Fabela, ¿no? Hijo de don Trinidad Fabela y doña Guadalupe Alfaro, Isidro Fabela pasó su infancia en la hacienda de El Salto, que la familia tenía en Atlacomulco, en el Estado de México. Era un pueblo de paso entre la gente que venía del Bajío y que iba hacia la Ciudad de México. Era un pueblo, como él mismo lo describe en su primer libro que publique, que va a ganar algún premio y que él denominó Pueblecito Mío. Atlacomulco, cuna del actual gobernador, así como del secretario de gobierno, señor Alfredo del Mazo, es también un agradable alto en este bello y magnífico camino. Es un niño de esta etapa en donde convivir con gallinas, con puercos, con vacas, y estar en el campo, correr, ver la cosecha, permitió entender mucho de la vida rural. Ahí empezó él a tener gusto por la lectura. Todos los niños, que era lo que hacían, jugaban y podían leer, platicaban, oían conversaciones.
En 1890, la familia se trasladó a la Ciudad de México para que los hijos pudieran continuar con su instrucción primaria en la escuela anexa a la Normal de Profesores. Su educación formal continuó en la Escuela Nacional Preparatoria. De sus profesores, Fabela admiraba especialmente a Justo Sierra, quien ejerció en él una fuerte influencia y lo encaminó hacia el estudio de la historia y la literatura. En San Ildefonso coincidió con Alfonso Cravioto, Alfonso Reyes, Antonio Caso y José Vasconcelos, quienes serían sus condiscípulos durante sus años de formación académica. Con ellos formó el Grupo Preparatoriano 1900. Todos ellos destacaron y sobresalieron en el ambiente intelectual de México durante los primeros años del siglo XX. Este grupo es clave. Es un grupo que incluso venía algunos desde niño. Y en la casa, según lo que relatan, él vivía en Santa María la Ribera. Y en la casa de él, acostumbraban reunirse a hablar sobre literatura. Yo creo que esto era su vena más importante. Es un hombre que ama la cultura, que le gusta la cultura. Un hombre de paz, como él lo deja ver. Vivían tiempos de efervescencia democratizante en muchas partes del mundo y en México, pero yo creo que Fabela, que participó en la fundación del Ateneo de la Juventud, pues se mezcló ahí con los jóvenes de su tiempo que estaban más inquietos por la prolongación de la dictadura de Porfirio Díaz. Además de participar en las tertulias literarias del Ateneo de la Juventud en 1909, Fabela ingresó a la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Allí entró en contacto con el profesor de Derecho Constitucional Rodolfo Reyes, quien sería una influencia determinante para que Fabela y sus contemporáneos empezaran a cuestionar las grandes desigualdades que había en el país. La Revolución Maderista provocó cambios en el Ateneo de la Juventud, que mudó su nombre por el de Ateneo Mexicano. El pensamiento político y las posturas que asumieron los distintos grupos provocó divisiones entre sus miembros. Fabela, Vasconcelos y Alfonso Cravioto, que apoyaban a Madero, formaron el Club Liberal Progresista y publicaban artículos en el periódico La Verdad. Y lo hace que él piense, al igual que todos sus compañeros, en una reforma, en un cambio de gobierno. Y incluso va a participar él, como todos los jóvenes de su época, en protestas contra don Porfirio Díaz. Pero estas ideas lo mueven a él a pensar que México necesita hacer un cambio. Durante la breve presidencia de Madero, Fabela fue diputado por Ixtlahuaca, en el Estado de México. Cuando estalló la rebelión del general Pascual Orozco, fue comisionado para el cargo de oficial mayor en el gobierno de Abraham González en Chihuahua. El gobernador González, tanto como Isidro Fabela, vieron la necesidad de crear milicias estatales para proceder de parte del gobernador en contra de los orozquistas y para dar cierta autonomía militar al gobernador. Madero, que tenía demasiada confianza en el ejército federal, no accedió. Y el resultado fue que después del golpe de Huerta, cuando detuvieron a González, no tuvo protección y lo mataron. La decena trágica sorprendió a Fabela en la Ciudad de México. Se adhirió a las manifestaciones de indignación contra el usurpador Victoriano Huerta, pero una orden de aprehensión en contra suya lo obligó a salir del país. Poco después regresó a México para incorporarse a la lucha constitucionalista de Venustiano Carranza. Él se unió a las fuerzas de don Venustiano provenientes de Sonora con el gobernador José María Maytorena, de quien era el secretario general de gobierno, y inmediatamente captó la confianza de don Venustiano y fue designado como oficial mayor encargado de relaciones exteriores del ejército constitucionalista.
La labor diplomática de Fabela fue crucial para resolver el conflicto originado por la ocupación estadounidense del puerto de Veracruz en 1914, causada por una imprudente acción del presidente Woodrow Wilson, enemigo del usurpador, el cual se propuso con la ocupación atajar un desembarco de armas destinado a Victoriano Huerta. Carranza protestó contra el desembarco, a pesar del hecho de que Wilson le quería apoyar, pero Carranza no estaba listo a permitir la ocupación norteamericana de territorio mexicano. Protestó, pero obviamente no tenía los medios de rechazar a los americanos, lo que hubiera sido jugar en las manos de Huerta. Y Fabela en aquel entonces fue uno de los encargados de protestar. Y en 1915 ya, los americanos evacuaron Veracruz y fue Fabela que jugó un papel importante entre los arreglos que se hicieron para la evacuación final. Carranza recibió el armamento que había llegado a Veracruz, y esto fue un factor decisivo para el triunfo del constitucionalismo en los meses siguientes. Don Venustiano y su secretario Fabela comenzaron a establecer las normas de la política exterior de México. Se empieza a ver en el aspecto mexicano o los asuntos directamente enfocados para México, que posteriormente defendería frente a otros países, que es el respeto a la soberanía de los estados, la igualdad política y jurídica de todos los estados, la libre determinación de los pueblos, la no intervención y la neutralidad como aspectos fundamentales. Yo creo que fue el que logra convencer a don Venustiano Carranza de la importancia que tiene la imagen de México internacionalmente. A México en especial le interesaba mucho colaborar y hacer oír su voz en el desarrollo, si pudiéramos decir el inicio y desarrollo de un derecho internacional, que se llamó después el Derecho Internacional Público, muy alentado por una serie de corrientes, entre otras por lo que se llamó pues, la doctrina del presidente de Estados Unidos, Wilson, que era un internacionalismo pacifista, por así decirlo, que fue el cimiento sobre el cual se construyó la Liga de las Naciones. Ya como presidente constitucional, en mayo de 1917, Carranza nombró a Fabela embajador extraordinario y ministro plenipotenciario en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, para restablecer relaciones diplomáticas con los países latinoamericanos. Y con el Carranza hasta el 19, México está mal visto internacionalmente. La revolución no es entendida con los aspectos innovadores de la revolución, y por otro lado se ve una especie de lucha interna de facciones que no es comprendida o que no se justifica como un movimiento revolucionario, sino más bien como una discusión de facciones únicamente de ambición de poder. No solo México se debatía en el frente de batalla. La Primera Guerra Mundial destruyó la Europa tradicional y transformó para siempre el viejo continente y el mundo entero. En aquellos años, Isidro Fabela cumplió misiones confidenciales que le encargó el presidente Carranza. En 1920 fue designado ministro plenipotenciario en Alemania y llegó en abril a Berlín. Con el triunfo del Plan de Agua Prieta encabezado por Álvaro Obregón y el posterior asesinato de Carranza, los sonorenses asumieron el poder. Fabela, incondicional de Carranza, renunció provisionalmente a su cargo diplomático, pero mantuvo la cercanía con don Genaro Estrada, que se desempeñaba como oficial mayor de la Secretaría de Relaciones Exteriores y que promovía la doctrina que lleva su nombre. Él también intervino cerca de don Genaro Estrada para esta formulación de la doctrina Estrada, que marcaba la no intervención no solo por razones económicas, sino tampoco por razones políticas de ningún signo, ni de protección, ni en contra de esta protección. Se ha pensado que debería de haber, así como una doctrina Estrada, pues podría haber una doctrina Fabela. Entonces don Isidro sentó las bases
importantes de lo que es la política exterior mexicana. Aunque no existe esta doctrina Favela, los principios y la práctica diplomática que deja Isidro Favela en los años que él se desempeña son fundamentales. Estudiar ahorita diplomacia difícilmente se puede dejar de lado las enseñanzas de Favela y los libros de Favela. Durante su estancia en Berlín, en julio de 1920, se casó con la señorita Josefina Eisenmann. El matrimonio vivió los meses siguientes en Europa. Aunque Favela no era parte del grupo de sonorenses, se reintegró a sus funciones diplomáticas. Favela sabía que la defensa de México en el plano internacional era más importante que su intervención en las pugnas políticas que dividieron al país en los años posteriores a la Revolución. Estados Unidos había resultado fortalecido después de la Primera Guerra Mundial y se perfilaba como una potencia que pretendía ejercer la hegemonía política, económica y militar sobre el resto de las naciones de América. A Favela le preocupaba que, en el pacto de creación de la Liga de las Naciones, se le diera casi valor jurídico a la doctrina Monroe, emitida en 1822, para evitar que España e Inglaterra pretendieran reconquistar sus colonias ya emancipadas y cuya tesis fundamental era América para los americanos. Don Isidro, como le decía, fue un profundo conocedor de las teorías y de las tesis panamericanas con respecto al derecho internacional. Había denunciado los abusos que a la sombra de la famosa doctrina Monroe habían cometido los Estados Unidos en muchas partes, en Venezuela, en Colombia, en Panamá, en Guatemala, posteriormente en Nicaragua, ni qué decir en México, que fuimos sus víctimas predilectas desde 1836, cuando se inicia el conflicto de Texas. Los Estados Unidos se daban el derecho de intervenir en cualquier disputa entre Europa y países de la América Latina, restableciendo el orden y teniendo el derecho de intervenir militarmente en el continente. Y esto fue el aspecto, esos dos aspectos, los desechó completamente Favela, diciendo que los Estados Unidos no tenían ni el derecho ni la soberanía de intervenir en los asuntos de la América Latina. Me decía en alguna ocasión de las últimas pláticas, poco antes de su muerte, don Isidro, decía, el problema que ahora se está enfrentando ya no es el problema exclusivamente de la economía y de reclamaciones como pretextos de intervencionismo, ni tampoco por las razones políticas que conducen al mismo resultado, sino ahora son por las razones de imposición de ideologías y de globalización de economías en términos internacionales. La ONU está conduciendo a eso, se estaba adelantando. Dice, y si yo tuviera tiempo, propondría, lo dijo con un tono de cierta risa, sorna, una doctrina que fuera la doctrina Favela, que ni por razones económicas, ni por razones políticas, ni por razones humanitarias, ni de globalización, es posible lesionar la soberanía de los estados. Esta teoría ya no la logró terminar, pero México todavía lo está practicando. Somos víctimas de una globalización desatada, ¿no? Inhumana. Don Isidro la veía venir. En 1936, el presidente Lázaro Cárdenas nombró a Isidro Favela delegado permanente en la Sociedad de Naciones. La voz de México empieza a ser oída internacionalmente. Si bien México había sido invitado a participar en la Sociedad de las Naciones, todavía no era aceptado como mayor de edad. Era quizá una invitación un poco formal para que estuviera presente en las discusiones, pero no se le conocía o no se le daba el crédito que se debía a la posición de México. Y es Favela el que logra hacerlo.
España! ¡Viva España! ¡Viva España! En 1936 estalló la Guerra Civil en España y México solo reconoció al gobierno de la República, que era el legítimo. Fueron Cárdenas y Favela que entendieron la enorme importancia que tuvo la Guerra Civil en España, porque de hecho era la primera gran guerra antifascista. El régimen de Franco se apoyaba en los regímenes fascistas de Alemania e Italia. Los países occidentales habían apaciguado a Hitler en el sentido de que hicieron un acuerdo de que no permitirían el mando y la venta de armas a la República Española. Pero no impidieron que Hitler y Mussolini mandaran armas a Franco. Y el gobierno de Cárdenas fue uno de los pocos que ayudó con armas a la República Española. Y en esto seguramente estaba involucrado también Favela. Combatientes leales de la República Española, el general Lázaro Cárdenas les envía un fraternal mensaje de solidaridad. México los aguarda con los brazos abiertos. Aquí encontrarán el refugio de una nueva patria donde trabajar. Había un comité de Londres que era una institución fantasma realmente que no sirvió para nada con respecto de la República Española y que se estaban recibiendo en España pertrechos, soldados, etcétera, que reforzaban esa agresión en contra de la República. Pero lo que más interesaba en ese momento a don Isidro defender era la agresión de que era víctima un régimen legalmente constituido, lo cual no sucedía porque sencillamente la Liga de las Naciones no funcionó en el caso de la defensa de la República Española. En marzo de 1938, las tropas alemanas invadieron Austria de un día a otro y millares de gentes fueron encarceladas enseguida y las grandes potencias no hicieron nada. La Liga de Naciones, aunque era una agresión abierta, no protestó. Y el único país que protestó y el único delegado que protestó contra esta anexión de Austria fue Isidro Favela en nombre de México. Y Favela no solo protestó, sino proféticamente dijo, si se tolera esto, esto es el camino a la guerra. El gobierno de México entendió que ayudando a Hitler, o por lo menos apaciguándolo, esto llevaría a tarde o temprano a una guerra mundial. Y fue Favela quien protestó contra la primera intervención de un país fascista en los asuntos de otro país, que fue la invasión de Abisinia por Italia. Entonces allí llegaban los fascistas italianos a divertirse, disparando con los aviones y con las ametralladoras contra los abisinios, que se defendían con flechas y con arcos. Era un deporte muy pintoresco para ellos. Y claro, acabaron con Etiopía en poco tiempo y la ocuparon, y la convirtieron en una colonia. El alegato jurídico era que Etiopía había dejado de ser una nación independiente y por lo tanto no podía ser miembro de la Sociedad de Naciones. Favela defiende a Etiopía, que el embajador polaco o el representante polaco quería sacar a Etiopía de la Liga, en fin, hace una
gran interpretación, yo creo que la más brillante y lúcida y eficiente del punto de vista de negociaciones políticas y jurídicas de la política cardenista, que fue, pues ha sido en la historia del país la más destacada por su claridad, su dignidad y sus efectos, ¿no? No es solo la ayuda que se haya prestado a estos países, no es solo haber cumplido con unos principios de equidad internacional o de justicia internacional, sino al mismo tiempo, y quizá fue lo más importante, es presentar al mundo ese nuevo México que no habían entendido durante el periodo revolucionario y que ahora se presentaba como un país que tenía algo que decir y que lo decía de manera fuerte y decidida frente a todo lo que estaba pasando en el mundo. Te decía Fabela, los equivocados de ahora, estamos hablando de los años 20 y 30, y eso se aplica ahorita, a los de ahora, pueden ser muy peligrosos, dice. Tan peligrosos como los que trajeron al archiduque austriaco, porque estiman que para vivir en paz y crecer en paz, necesitamos forzosamente no la amistosa ayuda, no la armonía, no la compenetración de pareceres con el gobierno norteamericano, sino el sometimiento de nuestra voluntad a las exigencias de la Cancillería de Washington. En febrero de 1939, Isidro Fabela llegó a Perpiñán para recoger a dos huérfanos españoles, Daniel y Germán, de 8 y 2 años respectivamente. Iban a adoptar un solo niño porque él estaba en la delegación que cuando iban a traer a los niños estos de Morelia que conocemos, eran de Barcelona y que los iban a traer. Y él, por ejemplo, escogió uno de los niños, pero en el momento en que lo lleva, se da cuenta que hay un hermanito, ¿no? Y que no se quieren soltar. Entonces, pues ni modo, le tocó, y como era un hombre político, ahí vienen los dos, ¿no? Tuvieron un final desastroso, los dos hijos de don Isidro adoptados. Pero yo siempre me he cuestionado hasta dónde realmente la esposa y él estaban preparados para esta familia. Es difícil. Son decisiones muy difíciles. Manuel Ávila Camacho asumió la presidencia en diciembre de 1940 y ratificó a Fabela como delegado ante la Sociedad de Naciones, pero 2 años después le encargó otra misión: ser el gobernador de su estado natal. Había en el Estado de México un grupo hegemónico, caciquiles, pero pues es un grupo hegemónico que controlaba la política del Estado, que estaba vinculado a los hermanos Gómez, Abundio y Filiberto Gómez, el grupo gomista. Y de 37 a 41 tuvieron la oportunidad todavía de tener, digamos, el último gobernador de esa época, que fue el general Wenceslao Labra, mi padre. Y ese grupo gomista todavía tuvo oportunidad final y por unos cuantos meses de colocar en la gobernatura a Alfredo Zárate Albarrán. Después de 6 meses en el gobierno del estado, Albarrán fue asesinado en marzo de 1942 y el presidente Ávila Camacho designó gobernador sustituto a Isidro Fabela. Hay que recordar que él llegó en un momento de una crisis política muy profunda en el Estado de México, que los propios diputados de la legislatura local tienen un problema político muy grave con él. La Constitución del Estado de México establece, aún hoy, que los gobernadores interinos son designados por el Congreso local. Entonces, de repente pues ya estaba el interino y no lo había nombrado el Congreso local. Entonces, el presidente mandó llamar a los diputados del Estado de México y pues los convenció de que tenían que violar la Constitución, y la violaron. Y es que pues, el Congreso le empezó a ser adverso, porque ya
había tenido que aceptar esta circunstancia de ceder su derecho constitucional. En ese momento, como bien lo dijo el presidente Ávila Camacho, se necesitaba un pacificador, un hombre que no hubiera sido ni parte de alguno de los grupos, sino alguien que tuviera otros puntos de vista que traer al gobierno de su estado, y además una persona que fuera respetada, respetable, conocida, una figura del Estado de México. El trabajo político de Fabela se concentró en pacificar la entidad y formó nuevos cuadros políticos. Don Isidro Fabela, cuando era gobernador, impulsó a muchas personalidades que luego destacaron mucho en la política y que dieron origen a lo que se llama el Grupo Atlacomulco, que algunas veces dicen que fue Alfredo del Mazo, padre, y no fue realmente don Isidro Fabela el que formó a todos. Adolfo López Mateos era director, si no recuerdo mal, de la biblioteca. Allí estaba también Alfredo del Mazo, que lo sucedió como gobernador, Alfredo del Mazo padre. Allí estaba también Carlos Hahn, que era mucho más joven, cuya carrera también él impulsó. Los que somos del Estado de México nos los pintan siempre como un gobernante excepcional y que vino a poner paz, cuando yo siempre pienso la trascendencia, por ejemplo, de los Gómez, de don Filiberto, de don Agundo o de Wenceslao Labra. En este sentido, o sea, es mayor la trascendencia a nivel internacional de Isidro Fabela. Para sustentar su proyecto político, además de realizar reformas legislativas y fiscales, Fabela creó las condiciones para promover el desarrollo económico del Estado. Otorgó facilidades fiscales a industriales y empresarios y promovió la Ley para la Protección de la Industria del Estado para atraer capitales que en los años siguientes originaron fuentes de producción y trabajo en zonas industriales como Tlalnepantla, Naucalpan, Cuautitlán, Ecatepec y Lerma. Y la visión de un Estado industrial abierto al capital, auspiciando el interés privado de una manera muy importante, conteniendo los conflictos sociales, ¿no?, y laborales, ¿no?, que han sido las pautas, ¿no?, no solamente de la época de Ávila Camacho para acá, en el Estado de México, pues en todo el país, ¿verdad? Fabela apoyó también el desarrollo agropecuario del Estado. Se realizaron acciones para la regularización de la tierra y se entregaron miles de títulos de propiedad. También otorgó autonomía al antiguo Instituto Científico y Literario de Toluca, que años después se convirtió en la Universidad Autónoma del Estado de México. En donde el impulso a las artes y a las letras y a la cultura en general es importantísima. Inaugura y funda el Archivo General del Estado de México, la biblioteca la moderniza, hace el Museo de Culturas Populares, el Museo de Arte Colonial, el Museo de Bellas Artes, recupera lo que eran las ruinas de la Casa de Sor Juana y funda lo que es el Museo de Sitio. Y en Temascalcingo funda también el Museo José María Velasco. Él sí está teniendo de alguna manera siempre una evolución y un camino dentro de la vida de la cultura. Esta ha sido, a grandes rasgos, en una semblanza gráfica, la labor desarrollada por el señor licenciado Isidro Fabela durante su gestión al frente del gobierno del Estado. En él, una vez más se cumplirá la vieja sentencia: la sombra de los hombres pasa, pero queda la huella de sus obras. La conducta internacional de nuestro país es pacifista, cordial para todos los pueblos del mundo y tan respetuosa al derecho de los demás como celosa del derecho propio. En 1946, don Isidro Fabela fue propuesto por el Gobierno de México como candidato a juez de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en Holanda, y fue aceptado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. A México le importaba mucho que el primer delegado, su primer juez que enviaba a México a la Corte Internacional de Justicia fuera una persona
no solamente preparada como jurista y como buen conocedor del derecho internacional público, sino con la experiencia que le hubiera dado el haber estado antes en la Liga de las Naciones como delegado de México. Bueno, Isidro Fabela fue un conjunto de ideas. Él no expresó una doctrina. Uno de los puntos que le preocupaba mucho era el principio de no intervención. Entonces, el punto central para él es la defensa de la soberanía de México, la lucha contra la intervención constante y los empujones que daba Estados Unidos, y la defensa del principio de no intervención. Después de la Segunda Guerra Mundial, la llamada Guerra Fría separó al mundo en el bloque occidental y el socialista. Muchos países de América Latina sufrieron las consecuencias de la política intervencionista del gobierno de Estados Unidos. Él conocía perfectamente el mundo internacional, pues había estado en la Liga de las Naciones y encaja perfectamente, y es ahí donde quizá tiene una obra de mucha más madurez. Sus votos particulares en los asuntos que le llegan, los libros que publica en esos momentos y que a lo mejor él tenía mucho más esbozados que plasmados, que es neutralidad, que es no intervención, que es Estados Unidos contra la libertad. Él objetó fuertemente a la intervención norteamericana en muchas partes de la América Latina, lo que en medio de la Guerra Fría fue obviamente un acto de gran valor. De los últimos actos políticos de su vida, no desde un puesto oficial, sino como pensador y como internacionalista, fue una defensa de la Revolución Cubana. Eso fue antes de que la Revolución Cubana se proclamara comunista. Don Isidro no era comunista, no le gustaban los totalitarismos del signo que fuera, pero él defendió a la Revolución Cubana cuando la Revolución Cubana se definía como Revolución Verde Oliva, no como Revolución Roja. Y él escribió mucho en defensa de ello. Después de su estancia en La Haya, Fabela regresó a México en 1952. Fue declarado hijo predilecto de Atlacomulco. La UNAM le otorgó el doctorado honoris causa y recibió otros reconocimientos internacionales y nacionales. Lo viene a ver el emperador Haile Selassie, ni más ni menos, porque él hace la defensa de Abisinia y lo condecoró con el máximo reconocimiento del imperio. El reconocimiento que le da la República Española, que es la más alta que se le podía dar a ningún personaje. Tenemos de Ecuador, tenemos la Legión de Honor y Caballero también, de Francia. Tenemos de la Reina Juliana, cuando está desempeñándose allá como en la Corte Internacional de Justicia. Tiene las 2 medallas del mérito revolucionario por participar en la primera parte de la revolución y en la segunda parte, la constitucionalista. Tiene la lealtad a la patria y tiene la Legión de Honor. Y al final de su vida le entregan la medalla a Belisario Domínguez, ¿no? Pues es que es una trayectoria tan rica la que él hace, que pues queda como de alguno de los personajes que trabaja toda la vida por México. Don Isidro Fabela, famoso internacionalista, dona su casa al pueblo de México. Al acto de la entrega asiste el señor presidente de la República, acompañado del secretario de Educación Pública, doctor Jaime Torres Bodet, y de otros miembros del gabinete, así como un grupo de intelectuales. Es la llamada Casa del Risco, en pleno corazón del legendario San Ángel. Ahora queda abierta a los visitantes como museo y biblioteca. Don Isidro Fabela, a pesar de que deja una colección de arte muy valiosa, no tenía recursos como para dejar un fondo de financiamiento del Centro Cultural. Entonces esto se estuvo financiando con recursos federales bastante limitados que impedían hacer un trabajo de restauración, por ejemplo, de la casa. Entonces, en 88, entra el gobierno del Estado de México a recuperar el espacio, a dignificarlo nuevamente, y entonces adoptamos otro guión museográfico en la parte de la exhibición del museo, que pudiera enseñarle a nuestros visitantes cuál es el valiosísimo patrimonio que deja don Isidro Fabela.
La biblioteca de don Isidro Fabela está diciéndonos quién es don Isidro. En el punto de vista internacional, muchos de los grandes intelectuales de México estudiaron en la biblioteca de Isidro Fabela. Si nosotros leyéramos todas estas cosas que él tiene en su biblioteca, en pequeñas notas que ahí encontramos, podríamos entender cómo nos hace falta que ahora nuestros políticos lo hicieran, nuestros internacionalistas, los que nos representan en lugares tan importantes como La Haya, o en la OEA, o en Estados Unidos, digamos, en ese sentido, ¿no? Este centro, desde que se incorpora el gobierno del Estado de México con el Banco de México, se ha logrado dinamizar y modernizar, digamos, nuestro centro, ¿no? Empezando por la manera de enseñar la colección de don Isidro Fabela, porque tenemos presentaciones de libros muy frecuentes, porque tenemos conciertos, porque la fuente nos sirve digamos, de telón de las presentaciones de libros, de conferencias importantes, de coloquios. Entonces el centro está vivo, la biblioteca nunca ha cerrado, la biblioteca se ha ido de alguna manera enriqueciendo con todos los temas posibles de la Revolución Mexicana, con una buena parte de literatura universal. Él era un adicto a la lectura total, ¿no? Es decir, no se podía quitar la vista de los libros. Entonces, que es otra manera también de ver cómo era Fabela. Era un hombre que tenía sus principios y actuaba de acuerdo con los principios. Y ahora que vemos que no hay dirigentes en el mundo, no es un problema solo de un país, es en el mundo, y que todos tienen miedo de tomar decisiones, tienen miedo de aplicar la ley, tienen miedo de tomar decisiones políticas para cambiar la sociedad, todos quieren flotar. Es muy importante que haya gente que dice, yo voy a tender la vela, pero no para que me lleve el viento a donde quiere, sino a donde tenemos que ir. Y así era don Isidro. Nosotros creemos que con el tiempo, las restricciones a la soberanía se multiplicarán y serán cada vez más importantes y, en consecuencia, la solidaridad de los estados deberá ser más estrecha.